Buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación al comité organizador. Para empezar, debo decir que yo soy nutricionista, como la mayoría de ustedes, y voy a hablar directamente para los nutricionistas, no porque el resto de profesionales no participen en ese tema, pero siempre me gusta dirigirme directamente a mis colegas, porque lo que nosotros buscamos en el instituto es el mejorar el posicionamiento técnico-científico de los profesionales de la nutrición. Queremos, el tema que vamos a desarrollar ahora, que tiene que ver con la interacción fármaco-nutriente, no está enfocado para que el nutricionista modifique la prescripción de medicamento, no es el objetivo, no es parte de las capacidades que se nos transfieren en la universidad. La presentación está hecha para que el nutricionista sepa identificar qué errores puede cometer al momento de prescribir un alimento o prescribir un nutriente y cómo estos errores podrían afectar la utilización del medicamento, que finalmente es el que puede generar algún disturbio en la respuesta del paciente. Nosotros tenemos la obligación de hacer una adecuada identificación de problemas. El instituto ha desarrollado un protocolo que tiene 9 pasos de evaluación, ciclos clínicos, interacción fármaco-nutriente, que es el paso número 2, ingesta alimentaria, cálculo de la actividad física, establecimiento de la composición corporal de la persona, bioquímica, nutricional. Esos son 6 pasos mínimos. Entonces, justamente, el paso número 2, que tiene que ver con la interacción fármaco-nutriente, tiene como objetivo que ustedes puedan identificar esa interacción y dentro de un equipo interdisciplinario puedan tener los argumentos necesarios para que la información que se les va a proporcionar sea retransmitida de manera adecuada. En primer lugar, vamos a hacer una pequeña introducción. Aquí va. Lo que ven ustedes es la carátula de... Lo que voy a hacer es un resumen de ese libro que ustedes ven ahí. El libro fue publicado hace 5 años, estamos trabajando en este momento la segunda edición de este libro. Es una descripción bastante amplia de lo que era interacción fármaco-nutriente, 10 años, se publicó, 2008, 2018, 9 años se publicó la primera edición de este libro, y lo que buscábamos nosotros en esta primera edición era encontrar los fundamentos mínimos básicos de lo que se podría llamar interacción fármaco-nutriente. En el camino me ha ido apareciendo mucha mayor información, y eso también vamos a ver cómo se ha ido incorporando. El estudio de interacción fármaco-nutriente es una situación bastante compleja porque involucra conocer 3 aspectos concretos. Uno tiene que ver con la nutrición, definitivamente. Nosotros tenemos que saber y entender, por ejemplo, cómo se absorben las vitaminas y los minerales en el intestino. ¿Por qué un medicamento podría ser que una vitamina o un mineral no se absorba apropiadamente? ¿O por qué el mineral, el micronutriente, podría ser que el medicamento no se absorba apropiadamente? Recuerden que la interacción va para ambos lados. Tanto el nutriente hacia el medicamento como el medicamento hacia el nutriente. Pues hay que entender de este tema. La otra arista tiene que ver con la farmacología. En la mayor parte de las universidades existe un curso de farmacología, pero no se le da el énfasis suficiente a la interacción fármaco-nutriente. O sea, es importante saber que un antagonista H2 como la ranitidina reduce la producción de ácido clorhídrico, pero más importante todavía para el nutricionista es saber que el cambio de pH en el estómago podría condicionar la absorción de minerales que dependen de la acidez, por ejemplo hierro, calcio, zinc, o que por ejemplo si no hay una acidez suficiente, la enzima pepsina que se activa a una acidez determinada no se activaría de manera efectiva y extraer B12 de los alimentos podría ser una cuestión mucho más difícil. Entonces son factores que uno podría tener en cuenta. Entonces el estudio de interacción fármaco-nutriente va un poco más que solamente saber farmacología. Eventualmente tengo que saber de medicina para saber cuáles son las manifestaciones clínicas de este problema. Por ejemplo, la fenitoína es un medicamento que consumen las personas que sufren de epilepsia, igual la carbamazepina o el ácido valproico. Estos medicamentos, cuando se consumen con regularidad, incluso si la persona no los tomase alejado de los alimentos, porque hace 10 años, cuando yo escribí ese libro, ASTEN, que es la Sociedad Americana de Nutrición Enteral y No Enteral, definía la interacción como
como algo que se producía cuando el alimento y el nutriente se consumían a la vez, o el alimento o el medicamento se consumían a la vez. Entonces uno infería que cuando se separaban ya no había problema. No obstante, en el caso de la carbamazepina yo lo puedo tomar alejado de las comidas, pero el efecto que tiene sobre el intestino es cambiar el pH del intestino y hacer que la absorción del ácido fólico sea deficiente. Entonces tengo una circunstancia en la cual yo estoy tomando medicamento alejado del nutriente, pero sigue habiendo interacción, y de eso vamos a hablar más todavía. Entonces la interacción fármaco-nutriente está al centro. Voy a conocer de los tres elementos. Y para cerrar la idea de esta parte tendría que decir, si yo consumo carbamazepina constantemente, voy a tener déficit de ácido fólico. El déficit de ácido fólico, ¿cómo se manifiesta? Porque la renovación de las papilas a nivel de todo el tracto gastrointestinal se va a ver afectado, y el déficit de ácido fólico puede producir diarreas y otras alteraciones gastrointestinales. Entonces, cerramos todo el capítulo, ¿no? Estamos entendiendo qué es farmacología, estamos entendiendo cómo es el comportamiento del nutriente y cuál es la evidencia clínica que tiene que presentar la persona. Entonces, por eso es tan complicado hablar de interacción fármaco-nutriente. La otra particularidad es lo extenso que es el tema. Nosotros, si ustedes ven un tratado de nutrición hace 20 años, cuando yo estudiaba, todos deben conocer Krauss. En muchos países de Latinoamérica, Krauss ha sido utilizado como referencia. Y Krauss hace 20 años tenía 200 páginas. Hay otro libro que se utiliza mucho en Latinoamérica, que es Conocimientos Actuales de Nutrición, que es editado por la OPS. También tenía 120 páginas, 130 páginas. Ambos libros hoy no bajan de 800 páginas. Entonces, estamos hablando del crecimiento de la información, y no es que hayan incorporado suplementos, fotografías, ni nada por el estilo, han incorporado investigación en nutrición. Entonces, el tema es bastante complejo. Es complejo además porque los alimentos tienen sustancias no nutritivas que pueden generar interacción con los medicamentos. ¿Por qué hablo de sustancias no nutritivas? Porque nosotros sabemos perfectamente que hay proteínas, lípidos, carbohidratos, vitaminas, minerales, totalmente definidos. Pero existen otras sustancias, como por ejemplo carotenoides, terpenoides, flavonoides, isoflavonas, etcétera, 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 que son sustancias no nutritivas, pero que pueden modificar el accionar de un medicamento, haciendo que sea menos efectivo, más efectivo, o que incluso podría llegar a ser tóxico. Entonces es bastante amplio este sistema de información. La interacción fármaco-nutriente tiene tres determinantes que son importantes conocerlos para poder entender el contexto de que estamos hablando. En primer lugar, desde el determinante, que es el consumo de medicamentos. La mayor parte de los medicamentos se consumen vía oral. Es la vía más segura. ¿Por qué? Es difícil que uno muera consumiendo una pastilla, que esté tomando algo que sea veneno. La vía parenteral, las otras vías son menos digamos, seguras, son más costosas. Uno tiene que aplicar una prueba, tiene que traer a alguien para que la aplique. La vía oral es la más segura, se puede autoadministrar, por lo tanto es la más utilizada, pero por la vía oral también consumimos alimentos. Otro elemento es que antes se hablaba de la polifarmacia como factor de riesgo para interacción fármaco-nutriente. Ahora se sabe que consumir un solo medicamento, pero con regularidad, incrementa las posibilidades de hacer interacción fármaco-nutriente. Les mencioné el caso de la fenitoína. Así hay una cantidad bastante grande de medicamentos. La mayoría de los fármacos pueden generar interacción fármaco-nutriente. Hace 5 años se publicó un artículo que decía del 75% de los medicamentos más vendidos a nivel mundial, mejor dicho, el 75% de los medicamentos más vendidos a nivel mundial tienen algún factor de riesgo para generar interacción fármaco-nutriente. Desde el otro lado, desde el lado del consumo de los alimentos, los alimentos pueden hacer que algunos medicamentos se absorban más o se absorban menos. Por eso es que hay indicaciones que te dicen, esto lo tienes que consumir alejado de las comidas o lo tienes que consumir con las comidas, por esa razón. Tenemos una tercera arista, que es el estado nutricional. En el caso del estado nutricional tenemos dos temas. Yo puedo tener desnutrición, y si tengo desnutrición probablemente podría tener un déficit de albúmina, y la albúmina es una proteína que ayuda es una especie de almacén de medicamentos. Si no hay albúmina suficiente, la concentración del medicamento sube y puede ser por ahí tóxico. O puedo tener obesidad,
y en caso de la obesidad, la cantidad de grasa que hay en el cuerpo es mayor y la mayor parte de medicamentos son lipofílicos. ¿Qué significa que sean lipofílicos? Que se adhieren o se almacenan con facilidad en la grasa corporal. Entonces, según la teoría, en personas con sobrepeso o obesidad, los medicamentos, sobre todo los lipofílicos, deberían ser administrados corrigiendo el peso de la persona, no sobre la base del peso total. Nosotros estamos acostumbrados a hablar, el médico nos da la prescripción en una cucharada, pero en realidad ellos estaban observando ahí, lo tendrían que dar en gramos por kilo de peso. Entonces, esto es las tres aristas que se tienen que presentar, y la interacción fármaco-nutriente rodea estos tres ámbitos. Al centro está la interacción fármaco-nutriente. Luego tenemos, por ejemplo, que todos los medicamentos deberían ser consumidos con agua, pero hay personas que consumen los medicamentos con bebidas gasificadas, con refrescos, con limonadas, con infusiones, y cada uno de estos eventos puede haber un riesgo de interacción. Entonces, salvo que te hayan dicho específicamente que se tiene que consumir con un producto diferente al agua, el medicamento debería ser consumido con agua. Según datos de la OMS, una de las probables razones de tanta resistencia a los antibióticos podría estar asociado con la mala administración. Porque, por ejemplo, en el caso de los antibióticos, mejor dicho, la mayor parte de medicamentos, cuando nosotros los consumimos, están en el cuerpo un tiempo de la vida media y luego desaparecen del cuerpo y el efecto se va. Por eso tengo que volver a tomar otra dosis. De eso se trata. Por eso ningún medicamento cura. Está en el cuerpo, hace su efecto y se va depurando de tal manera que el efecto se va y tengo que volver a tomar una nueva dosis. En el caso de los antibióticos, la mayor parte de los antibióticos se ha eliminado del cuerpo a la hora de haber sido consumido. Entonces, eso se llama efecto post-antibiótico. Pero y por eso es tan importante que en el caso específico de los antibióticos uno tenga que ser tan estricto en la recomendación que te ha dado el médico, ¿no? Cada 12 horas, cada 8 horas. Porque si tú una de esas tomas no la aprovechas apropiadamente, la siguiente oportunidad la bacteria probablemente no ha sido destruida lo suficiente y reacciona, y la reacción que tienen las bacterias frente a la utilización de un antibiótico es mutar para hacerse más resistentes al antibiótico. Entonces, nosotros tenemos muy claro en la mente, lamentablemente no está escrito en ningún libro, que los medicamentos se tengan que administrar con la comida, con el desayuno, con la cena. Es una cuestión que se utiliza muy frecuentemente para temas de memoria, para que la persona asocie y tenga que ser tomado de esa manera, salvo que haya un medicamento que sí específicamente se tenga que consumir con la comida. Entonces, estos tiempos que voy a poner acá son para ponernos de acuerdo, que es lo que está escrito en las referencias bibliográficas, acerca de cómo debe ser el consumo en todo momento. Entonces, consumo en ayunas significa que la persona debería estar 12 horas sin comer, levantarse, consumir el medicamento, y después de haber consumido el medicamento debería por lo menos estar 30 minutos sin consumir alimentos. Eso es ayunas. Pero hay muchas personas que consumen el medicamento y a los 5 minutos están desayunando. En algunos casos el hecho está específicamente descrito en la bibliografía. Por ejemplo, el alendronato y los fijadores de calcio que se utilizan para la osteoporosis, está escrito literalmente que no se debe consumir alimentos en los 45 minutos posteriores al haber consumido el medicamento. Ahora, y además te sugiere, y sobre todo, evitar cualquier producto que tenga fuentes de calcio, porque podría generar un problema orgánico. Entonces, hay que tener cuidado cuando se habla de ayunas. ¿Qué cosa es alejado de las comidas? Si es antes de las comidas, son más o menos 30 minutos. Si es después de las comidas, habría que ver qué comiste para saber si es 1 hora, 2 horas. ¿Por qué? Si te están diciendo después de las comidas es porque probablemente se busque que el estómago esté vacío. Porque el estómago lleno hace que el vaciamiento se detenga, y hay muchos medicamentos que son sensibles al pH ácido, a las características del estómago. Si está el medicamento mucho tiempo en el estómago, podría significar que por efecto del pH, qué sé yo, pueda generar una interacción, se destruye el medicamento, etc. Por eso te dicen en algunos casos que esté el estómago vacío.
¿Por qué digo que depende de lo que haya comido? Porque si la persona consumió una sopa, un caldo, no sé cómo le llaman aquí en Ecuador, podría ser que a los 30 minutos el estómago se haya vaciado, porque es líquido principalmente. Pero si ha comido una carne, si esa carne ha estado a la parrilla o ha estado frita, o en la comida había grasa, ese alimento no va a salir del estómago en promedio de 2 horas, y hasta un poco más. Entonces, esas son las variables que uno tiene que considerar en relación al tiempo después. Y con las comidas, 15 minutos antes, a la mitad de una comida o 15 minutos después. Los hipoglicemiantes normalmente se los prescriben 20 minutos antes de comer para que al momento que estés comiendo ya tengas un efecto plenamente establecido. Otros medicamentos como los antihiperglicemiantes tipo metformina suelen recomendarlos después de comer para evitar incomodidades gastrointestinales. Todo esto, si no está escrito en la bibliografía, está escrito en los insertos. Lamentablemente la información no necesariamente está lo suficientemente clara en los insertos como para que uno tenga seguridad de buscar. Es más, muchos insertos ni siquiera tienen la línea que dice interacción fármaco-nutriente, uno tiene que leerlo y a veces inferirlo, no necesariamente está claramente establecido. Estas son las 3 clases de interacción que se pueden presentar en una persona. 3 clases de interacción que vamos a hablar brevemente de cada una de esas 3 clases. Tenemos las de clase 1, que son interacciones nutricionales cinéticas, es decir, cómo el alimento o el nutriente puede afectar la liberación, la absorción, la distribución del medicamento. Luego están las dinámicas. Ustedes saben que hay plantas medicinales y productos que pueden generar efectos fisiológicos bastante marcados. Entonces, ¿cómo puedes interactuar con un medicamento que estoy tomando? Y la tercera clase es cómo los medicamentos pueden modificar condiciones normales del cuerpo que pueden afectar el estado de nutrición. Entonces, esto es la parte introductoria. Hablemos de las interacciones de clase 1. Para poder entender las interacciones de clase 1, hagamos una revisión breve de lo que es el estudio farmacocinético. Empieza con la forma farmacéutica, que es la que nosotros, la forma farmacéutica es la forma como nosotros adquirimos el producto, si son pastillas, si son jarabes, si son ampollas, si es una crema, etc. Esa es la forma farmacéutica. Y seguramente ustedes, cuando han visto un medicamento, han leído en la caja que dice principio activo y excipiente, ¿no? Para ir a una cosa común de la nutrición, sulfato ferroso. El sulfato es el transportador, el ion Y ferroso es el que va a hacer la acción. Entonces, el sulfato no hace nada en el cuerpo. Más bien el sulfato es el responsable de que haya estreñimiento, irritación. El que hace el efecto es el hierro. Entonces, todos los medicamentos tienen un excipiente y tienen el principio activo. La liberación, ¿qué cosa es? Es cuando el excipiente se separa del principio activo y va a hacer su acción. En este caso, cuando en el estómago el sulfato se separa del hierro, libera hierro férrico, ahí se habló de liberación. Entonces, en primer lugar, la liberación, luego viene la absorción, luego viene la distribución, que es cuando el medicamento, como su nombre lo dice, se va de diferentes partes del cuerpo, y aquí ustedes pueden ver dónde se puede distribuir. La biofase es el lugar donde va a ser la acción, que puede ser un órgano, una organela, una enzima, etc. Es el lugar donde se va a cumplir la acción. El almacenamiento de los tejidos corporales tiene que ver con la grasa, por ejemplo. Si la persona tiene un problema de obesidad, una acumulación grande de grasa, es probable que parte del medicamento se acumule en ese componente de grasa. Hay infinidad de estudios en relación al riesgo que existe en administrar medicamentos a personas que tienen obesidad por esta acumulación. Por eso se habla de la corrección de la dosis en función de la masa magra. Porque ese medicamento que se acumula en la grasa, en algún momento va al torrente sanguíneo. Y podría ser que al llegar al torrente sanguíneo, la dosis de medicamento en el torrente sanguíneo sea tan alta que pueda producir un efecto secundario indeseable. Luego tenemos la unión a proteínas, a la albúmina principalmente. Cuando el medicamento está unido a la albúmina no hace efecto, pero eventualmente en un momento determinado se va a separar de ella. En otra parte de la distribución tiene que ver cuando el medicamento llega a los órganos que lo metabolizan. Y metabolización significa en el 95% de los casos que el medicamento es destruido o convertido en una sustancia para ser excretada.
Luego de la distribución viene la metabolización, y de esta metabolización se va a producir la excreción. Esta excreción se puede dar a partir de diferentes lugares. Se puede excretar medicamento por la bilis, se puede excretar medicamento por la leche humana, se puede excretar medicamentos por la saliva. Por ejemplo, hay medicamentos como la citromicina, cuyo metabolito de desecho es mucho más potente que la citromicina original. Entonces, como esta citromicina se elimina por la bilis, tiende a generar muerte de la microbiota, y hay muchos pacientes que hacen diarrea después de haber consumido medicamentos por esta pérdida de microbiota. En esas condiciones, probablemente en la discusión, lo que tengamos que hacer nosotros es proporcionarle prebióticos para poder contribuir de alguna manera a que esa microbiota se pueda recuperar. Fármacos que se inhiben por la saliva. Hay muchos medicamentos que son antidepresivos o antihipertensivos que tienen componentes metálicos que se eliminan a través de la saliva. Por eso muchos pacientes dicen: oye, desde que he empezado a consumir este medicamento siento sabor a lata en la boca, sabor a lata, todo lo que como me sabe a lata. Entonces, yo no voy a decirle: está mal lo que estás tomando, cambia de medicamento. No, tengo que prestar atención a eso. O a veces el paciente ni siquiera te lo comenta, pero tú sabes que está consumiendo un medicamento que produce en la boca sabor a lata. Entonces tú tienes que saber, como has preguntado por el medicamento, preguntarle: ¿cómo estás sintiendo la comida en estos días? Porque tienes que hacer una intervención para poder modificar esto de alguna manera. Obviamente, quizás incorporar fruta a la comida para que se, digamos, atenúe un poco este sabor desagradable, incorporar especias que no sean condimentos muy agresivos para el estómago, etc. Entonces, este es el panorama general. En la liberación de los medicamentos, la pastilla es lo que más se demora en ser absorbido, porque una pastilla tiene que disolverse, desintegrarse, entrar en solución, y recién ahí se produce la liberación del medicamento. Diferente es un jarabe que ya está en solución, entra al tracto y directamente se va a absorber. En el caso de las pastillas, ¿cuál es la interacción que hay que tomar en cuenta? Número uno, que no deberían molerse. Y hay una serie de pastillas, cápsulas, formas sólidas, que tienen, por ejemplo, nombres como retard, de acción lenta, liberación prolongada, etc. Y toda esta nomenclatura significa que el medicamento está hecho para que se libere muy lentamente. Cuando el paciente lo muele, lo pone en solución y se lo toma, puede estar teniendo un efecto inapropiado. Ahora, en este caso específico, de moler una pastilla no, es más que todo para unidades de soporte nutricional, donde el paciente está intubado y se suele, lamentablemente, porque a veces no hay otra alternativa, moler las pastillas e incorporarlas por la vía de administración de alimentos. Entonces hay todo un protocolo para evitar las interacciones que se puedan presentar en estas circunstancias. Si yo tuviera un paciente que está en consulta, está en una unidad de soporte y va a consumir una forma sólida, y nosotros sabemos que la forma sólida significa es retard y no tengo por qué molerla, y el paciente nos comenta a nosotros: no, yo tengo que molerla porque no tengo otra forma de tomarla, habría que hacerle un consejo y explicarle que esas pastillas no se pueden moler, y tal vez comunicarse con el médico para que con él se pueda buscar una alternativa. Pero son cosas que nosotros al consultorio de nutrición, cuando recibimos un paciente, por eso le decía al principio, voy a hablar en primer lugar para los colegas, pero en general para todos los profesionales. Cuando nosotros en nutrición recibimos un paciente, no es solamente para hablar de nutrición. Nosotros podemos identificar problemas que podría ser que el paciente no haya notado, y también referirlo a otros profesionales para que ellos vean lo que le compete a cada uno. Acá cada uno hace su competencia. La nuestra es la de temas nutricionales. Miren, cuando hay una serie de soluciones, ustedes ven la tabla, que pueden producir esas osmolaridades. Imagínense que, siendo que en el intestino delgado la osmolaridad que se tolera en promedio es de alrededor de 300 miliosmoles por litro, miren la osmolaridad que pueden producir todos estos compuestos.
Significa que si yo los administro directamente por una sonda al yeyuno y lo doy en bolo, podría generar eventualmente una diarrea de tipo osmótica. Si estamos en un hospital y se está generando esta diarrea de tipo osmótica, eventualmente podrían pensar que fue la nutrición o la dieta lo que está generando la diarrea, y esto podría haber sido un mal manejo de la enfermería. Ahí ustedes entren y busquen interacción farmaconutriente, conocimientos del personal de enfermería, van a encontrar 20 artículos de investigación donde los conocimientos sobre estas prácticas todavía son bastante incipientes. Entonces muchos eventos de interacción pueden estar producidos simplemente por una práctica inapropiada. Bueno, en nutrición enteral se sugiere limpiar la sonda antes y después de administrar los medicamentos. Y hay un punto crítico que me sucedió con un paciente. Era una persona que tenía que tomar 5 pastillas o 6 pastillas y tenía una técnica que la cuidaba, que había tenido un accidente cerebrovascular. Entonces, ¿qué sucedía con la persona? Cada vez que la técnica le ponía una pastilla, le pasaba 50 centímetros cúbicos de agua para limpiar la zona. O sea que cada toma que tenía la persona, pues tenía 3 tomas al día, significaba que estaban incorporándole agua 250 centímetros por cada toma de pastilla. Y esta persona recibía 3 al día. Eran 750 centímetros cúbicos de agua que recibía en pastillas que no habían sido registrados en ninguna parte de la historia. Y una persona que tenía enfermedad cerebrovascular, tenía hipertensión severa, grado 3, y tomaba 3 grupos de medicamentos para controlar la presión arterial. Tomaba captopril, que es un inhibidor de la ECA, le había prescrito diuréticos, furosemida y espironolactona, que es se le llama ahorrador de potasio, y un medicamento más que no tengo en mente en este momento. 3 medicamentos para controlar la presión. Y además le habían prescrito una fórmula líquida y le estaban dando casi 2000 de volumen de fórmula de comida licuada. Bueno, hice mi evaluación, hice mi trabajo, solamente controlé el volumen y el caso se solucionó. Al menos dejó de tomar por lo menos 3 pastillas. Obviamente que uno hace pues su comercial, ya no sabe cómo hace, cómo se maneja, pero a veces las soluciones en nutrición no tienen que ser espectaculares, simplemente es que hayas sabido detectar el problema. Eso es lo que yo siempre les comento a los colegas. La nutrición, como en otras áreas del saber, su fundamento, su utilidad para la persona radica en la capacidad que podamos tener nosotros para detectar los problemas. Si llegamos y no detectamos el problema, es como si no hubiésemos hecho absolutamente nada. Muy bien, estos son los parámetros farmacocinéticos que, bueno, son parámetros de absorción. Los pongo siempre en este tipo de conferencias para poder explicarles algunos puntos concretos, sobre todo 2. Ustedes ven ahí, es CME. ¿Ven la línea? ¿Ven la línea que está en el 2.0? ¿Todo lo ven? La línea punteada en el 2.0 al final dice CME. ¿Estamos de acuerdo? Eso significa concentración mínima efectiva. Significa que de abajo, que la concentración del medicamento cuando está por debajo de esa línea no hay efecto. El efecto recién empieza por encima de la línea. Ustedes tienen ahí una tabla de concentración. Bien. Esta tabla solamente funciona para medicamento que está libre de sangre. El que está unido a la proteína no cuenta en esta gráfica. El que está almacenado en la grasa no cuenta en esta gráfica. ¿Estamos de acuerdo ahí? Bien. El Cmax es la concentración máxima del medicamento que el laboratorio, después de todas sus investigaciones, ha llegado a la conclusión que debe tener ese medicamento. ¿Estamos? Y lo que dice CMT, que es concentración mínima tóxica, es la concentración de este medicamento en el cual aumenta el riesgo de mortalidad por este medicamento o aumenta el riesgo de que los efectos secundarios indeseables afloren. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Bien, entonces yo les pregunto, ¿qué sucedería
si el laboratorio sabe que la Cmax para este medicamento del ejemplo debe estar en 5 y nosotros por alguna razón hacemos, sin querer obviamente, que el medicamento llegue a una concentración de 6.5, ¿qué pasaría con el paciente? ¿Qué pasaría? Aumentaría el riesgo de que haya un efecto secundario indeseable. Los efectos secundarios indeseables pueden ir desde náuseas a que me desmaye por hipoglicemia severa. No piensen que es una cosa pequeña, o sea, desde una cosa muy leve hasta una cosa muy significativa. Puede ir una hipotensión severa. Esos son los efectos secundarios indeseables. Entonces, si yo les digo que la albúmina es un transportador, es una forma de almacenar medicamentos, es una forma de almacenar medicamentos, y el laboratorio, cuando ha hecho este estudio, ha considerado valores normales de albúmina, ¿qué pasaría si yo tomo un medicamento que es para bajar la presión, hipotensor, que es un medicamento que tiene que ir unido a la albúmina, pero tengo un paciente que su albúmina la tengo en 2? La concentración del medicamento en sangre estaría en su Cmax o estaría en la línea de tóxico. ¿Qué dicen ustedes? Vuelvo a repetir. Este es un medicamento que se une a la albúmina y se supone que según el laboratorio la concentración debería estar en 5 miligramos por decilitro, pero con una albúmina normal. Resulta que el paciente que se lo acaban de dar tiene la albúmina en 2, siendo que lo normal es de 3.5 para arriba, o sea, la tiene por el suelo albúmina. Al haber menos albúmina, la cantidad de medicamento libre en sangre va a ser la misma, más o menos, más. Y al haber más fármaco libre en sangre, ¿dónde lo voy a encontrar? En el segmento de CMT, por arriba, ¿no? Por arriba de esa línea, no puedo aquí, por arriba de esta línea, ¿estamos de acuerdo? Entonces, si yo lo encuentro por encima de esa línea y el medicamento servía para bajar la presión, al haber más medicamento libre, ¿cuál va a ser la reacción del paciente? Más hipotensión. ¿Se entiende? Entonces, digamos, para esto pongo esta gráfica para que ustedes puedan entender este concepto que ahora lo vamos a replicar mucho. Recuerden muy bien, por favor, el Cmax, esos dos que están marcados en rojo, Cmax y CMT, porque lo voy a repetir varias veces en los minutos que siguen. Veamos aquí. Esta tablita resume varias investigaciones sobre interacciones de medicamentos. Algunas de ellas están puestas en trabajos de investigación, otras ustedes pueden entrar a los insertos o entrar a los vademecum que hay en el internet y poner el medicamento, te van a decir si lo consumes o no con los alimentos. Por ejemplo, ranitidina, omeprazol, consumida con los alimentos no es apropiado porque los alimentos reducen la absorción del medicamento. Por eso te recomiendan alejado de la comida. Normalmente estos dos se sugieren alejado de la comida. En el caso de la lovastatina, que sirve para bajar el colesterol, parte de las estatinas, los alimentos mejoran su absorción. Entonces, en este caso, se sugiere que se consuma con los alimentos. Pero se hace un hincapié en que esos alimentos no deberían incluir fibra, porque si incluyen fibra, ahí por el contrario, en lugar de mejorar la absorción disminuye. Tienen aquí el caso de la pravastatina y la lovastatina. Al contrario de la lovastatina que mejora la absorción, con estos dos últimos, a pesar de que pertenecen a la misma familia, el comportamiento es diferente cuando se habla de alimentos. Tiene más abajo el captopril, el enalapril, que cuando se consumen con los alimentos, su absorción se reduce. Yo les pregunto, si la absorción se reduce, ¿cómo será el efecto? ¿El mismo? ¿Mayor o menor? Menor. No voy a conseguir el efecto que se estaba esperando. Y al final hay dos ejemplos. Metildopa,
Si se consume con hierro o con alguna fuente de hierro, no se va a absorber apropiadamente. Esto es la unión a proteínas. Si ustedes ven la tabla, hay medicamentos cuya unión a la proteína es prácticamente nula y hay otros medicamentos cuya unión a la proteína es extremadamente alta. Entonces, el diazepam, que es un medicamento para deprimir el sistema nervioso central, la persona toma diazepam a veces para dormir. ¿Qué pasaría si el diazepam se une tanto? Miren, 98-100% es su unión a la proteína. ¿Qué pasaría si los niveles de albúmina en la persona estuvieran disminuidos? ¿Cuál sería el efecto del fármaco? ¿Mayor o menor? Mayor, porque una de las formas de almacenamiento no va a existir, entonces va a haber mucho fármaco libre, por lo tanto el efecto puede ser más intenso. Pero ¿qué pasaría, por ejemplo, con la digoxina, que tiene menor tasa de unión a la albúmina? ¿Importaría si hay mucho o poco albúmina? No, porque no es un factor determinante para el efecto del medicamento que haya esta concentración. En el caso de la distribución, la concentración de albúmina es un factor y la grasa corporal es otro factor que hay que tener en cuenta. El cuarto elemento, que es la metabolización. Como les había dicho hace un momento, de 100 medicamentos, para 95 de estos 100 medicamentos, metabolización es sinónimo de destrucción. O sea, cada vez que hablemos de metabolización, otro concepto que se utiliza mucho en la bibliografía es biotransformación. Para efectos de medicamentos, la metabolización o la biotransformación significa destrucción del medicamento. ¿Estamos de acuerdo en eso? Bien. Ahora, si la vamos a hacer una analogía. Vamos a suponer que la metabolización es proporcional a la concentración del fármaco. ¿Se entiende o no? ¿Lo entiende? Si hay más metabolización, ¿habrá la misma cantidad de fármaco? ¿Qué dicen? ¿No se escucha? ¿Sí o no? No. Si hay menos metabolización, ¿habrá la misma cantidad de medicamento? ¿Más o menos? Perfecto. Entonces, ¿de qué depende la metabolización? De unas enzimas. De ellas vamos a hablar en la siguiente diapositiva. Y obviamente que el efecto del medicamento depende de cuánto medicamento hay. Entonces la relación va de la siguiente manera. Si yo tengo más enzimas que metabolizan, la metabolización va a ser más intensa, y mientras más metabolización haya, va a haber menos fármaco, por lo tanto, menos efecto. Fíjense esa secuencia: más enzimas, más metabolización significa menos medicamento, y menos medicamento significa menos efecto. Al sentido contrario, si yo tengo menos enzima, eso va a representar más metabolización, esto va a representar, menos metabolización, más medicamento, y al haber más medicamento va a haber más efecto. ¿Está clara esta idea? Importante que quede fijada hasta allí. ¿Está clara esa parte? Ok. ¿Qué factores pueden hacer que esas enzimas aumenten o disminuyan? En primer lugar, tenemos factores externos y factores internos. Dentro de los externos están los alimentos, y de eso vamos a hablar a continuación. Y dentro de los externos también tenemos a los medicamentos. Por eso que ustedes seguramente alguna vez habrán leído y dicen: no consumas este medicamento junto con este otro, porque puede aumentar el efecto del segundo. Esas son interacciones medicamentosas, y eso lo estudian los médicos, y por eso saben qué dar y qué no combinar. Nosotros nos vamos a circunscribir a lo que es el efecto de los alimentos. Muy bien, y también tenemos factores como la edad. Mientras más joven, la dosis tiene que cambiar. Si eres adulto mayor, también la dosis tiene que cambiar. El polimorfismo son algunas fallas que se presentan en el ADN de la persona, que pueden hacer que presente más o menos de ciertas hormonas metabólicas, etc. Pero el concepto básico está en las flechas. Eso es lo que me gustaría
que se centren de esta diapositiva. Muy bien, ¿quiénes son las enzimas que hacen la metabolización? Las enzimas que hacen la metabolización se llaman citocromos. Ustedes ven ahí una descripción genérica de lo que es un citocromo. Un citocromo es una enzima que tiene un grupo M y se encarga de destruir medicamentos y otras muchas sustancias que se producen en el cuerpo. Las desintegran y las eliminan del cuerpo. El citocromo nosotros lo encontramos en todo el cuerpo, en la sangre, en los riñones, en los intestinos, en todo lado hay citocromo. Pero el citocromo que vamos a hablar particularmente en este momento es del citocromo que se encuentra en el intestino. Existen hasta 500 enzimas citocromo diferentes, pero desde el punto de vista nutricional y de interacción fármaco-nutriente solamente nos importan 7 de esas 500. Hay 500 para diferentes cosas, pero desde el punto de vista nutricional y de interacción fármaco-nutriente, 7 son las que nos van a llamar la atención. Y de esas 7, la 3 a 4 es la que más nos va a llamar la atención. ¿Y por qué la 3 a 4 es la que más nos va a llamar la atención? Porque el 75% de los medicamentos que se consumen o se comercializan son metabolizados por la 3 a 4. 75% son metabolizados por la 3 a 4. Muy bien, ahora existen otras formas de citocromo, por ejemplo el 2D6, tenemos también el 2E1, son otras formas de citocromo, el 1A2, como les decía, son 7 enzimas diferentes las que nos importan, de las 500 que existen. Ahora, llevando ejemplos más prácticos, esta tabla. Por ejemplo, hay enzimas, o cada enzima metaboliza un grupo diferente de medicamentos. Hay medicamentos como los que están señalados en la lista en rojo, como la amitriptilina, que es metabolizada por el citocromo 1A2, pero no es metabolizado por el 3 a 4 que está acá. Son diferentes. Por ejemplo, la amitriptilina no la encuentran en la lista del 3 a 4, pero sí la encuentran en la lista del 1 a 2. Entonces, yo les pregunto, si yo destruyo ese citocromo, la concentración del fármaco en la sangre va a ser la misma, menor o mayor. Mayor. ¿Estamos de acuerdo? Perfecto. Si yo destruyo este citocromo, la concentración del fármaco en la sangre va a ser mayor. Por lo tanto, el efecto, ¿mayor o menor? Mayor, correcto. Si yo destruyera el 3 a 4, tendría que tener algún tipo de precaución para que el paciente consuma amitriptilina. ¿Sí o no? No, porque es otro citocromo. Ahora, si yo destruyo el 3 a 4 y la persona está consumiendo alprazolam, ¿tendría que tener cuidado? Definitivamente, porque justamente es del que estamos hablando. Si ya quedaron fijas esas ideas, vayamos a la siguiente diapositiva. Las dietas con proteína alta pueden aumentar el citocromo. Las dietas que tienen proteína baja pueden disminuir el citocromo. Para efectos de investigación o para efectos del impacto sobre el resultado que puede tener en el paciente, no hay investigación lo suficientemente clara como para decir cuán alta la proteína puede estar para modificar la concentración de los citocromos. Todavía no está bien definido. Pero cosas interesantes como por ejemplo el consumo de carne a la parrilla. El carne a la parrilla puede aumentar varios de estos citocromos. De repente, en algún momento leyeron un inserto que decía, mientras esté el tratamiento de este medicamento, no consuma parrillas. Y uno puede haber pensado, bueno, están protegiendo el estómago, ¿no? De repente la alimentación, etc. Pero sí decía, no consuma parrillas. Probablemente no se estaban refiriendo a proteger el estómago, estaban refiriéndose a la interacción con los citocromos que tenemos en el intestino. Las crucíferas hacen que aumente el CYP1A2. Entonces, si yo estuviera consumiendo cualquiera de los que está en el CYP1A2 y además mi dieta tuviera una gran cantidad
de crucíferas, ¿cómo sería el efecto del medicamento? ¿Igual, mayor o menor? En la diapositiva anterior decía que las crucíferas aumentan el CIP1A2. ¿Ok? Las crucíferas aumentan la concentración del CIP1A2. Resulta que a mí nadie me dijo eso y mi dieta contiene una gran cantidad de crucíferas como coliflor, etcétera, mañana, tarde y noche. Y además estoy consumiendo estradiol, ya que hay tantas mujeres. ¿Cuál sería el efecto del medicamento? Mayor. ¿Estamos de acuerdo que es mayor? Mírenlo, aumenta la concentración del citocromo. Si hay más citocromo, hay menos medicamento. Recuerden, mientras más enzima hay más destrucción, por lo tanto, menos medicamento. Por eso les pedía que fijaran la idea de esto. Entonces, si la crucífera aumenta el CIP1A2, si lo aumenta, significa que va a haber más destrucción de este estradiol. Por lo tanto, el efecto va a ser menor. ¿Se entiende? Perfecto. Y otro ejemplo aquí. Anterior. Allí. ¿Esa? ¿Para adelante o para atrás? Ok, otras cosas que pueden modificar la concentración de estos citocromos son cosas tan simples como el chocolate. Sustancias presentes en el chocolate de buena calidad, pueden generar aumento o disminución de estos citocromos. Consumir café puede aumentar o disminuir estos citocromos, por eso hay que tener cuidado. Consumir té. Muchas personas que están en tratamientos y a la vez consumen infusiones de infinidad de cosas, porque en Latinoamérica al menos la fe que le tenemos a las infusiones es monstruosamente grande. Podemos consumir té para lo que sea, para dormir, para despertar, para inflamar, para desinflamar, para lo que fuera. Y aquí va este estudio. Esta foto es extraída de un estudio que fue hecho a finales de los años 90 del siglo pasado. Suena raro, pero es así. 1999. Este estudio fue hecho en Londres. Entonces, el alcohol, cualquier forma de alcohol, lo que hace es bloquear el funcionamiento del hígado. Circunstancias que no vamos a explicar hoy día, pero lo que hace es bloquear el funcionamiento del hígado. Entonces, si yo consumo un medicamento y a la vez consumo alcohol, el efecto de destrucción que tiene el hígado sobre el medicamento se anula. Por lo tanto, la concentración del medicamento en sangre sube. Por lo tanto, el efecto puede subir. Entonces, esos investigadores lo que querían probar era qué tanto qué tanto incrementaba en sangre nifedipino si era consumido con alcohol. Cuando trajeron a los sujetos sanos para participar en el estudio, ninguno quiso consumir alcohol porque les parecía desagradable el sabor del alcohol puro. Entonces los investigadores decidieron agarrar jugo de uva Borgoña, y mezclarlo con el alcohol para bajarle un poco el sabor desagradable del alcohol puro. Entonces, cuando hicieron las pruebas en sangre, descubrieron que el medicamento que le habían dado estaba mucho más alto de lo que ellos pensaban que iba a estar. Entonces, no sabían de qué se trataba. Se tardaron más o menos 6 años en descubrir eso que está escrito ahí, naranjina, que es un flavonoide que está presente en la cáscara de la uva y que destruye el citocromo. Entonces, después que descubrieron el flavonoide hicieron este estudio donde ustedes están viendo la foto. Tomaron sujetos sanos, les hicieron una biopsia de intestino, les dieron a tomar 400 centímetros cúbicos de jugo de uva y después de 3 horas les volvieron a tomar una biopsia de intestino para ver cuál era la concentración de citocromo. Y como ven,
la mancha, la intensidad de la mancha, indica la concentración de citocromo. 4 horas después de haber consumido el jugo de uva, ¿había citocromo en el intestino? Si la concentración de la mancha indica cuánto hay, ustedes ven, ¿había o no había? Prácticamente había desaparecido. Y el problema es que en algunos casos, este citocromo tarda hasta 72 horas en reponerse. Hasta 72 horas en reponerse. Luego siguieron investigando y se dieron cuenta que no solamente el problema era con la uva, sino con el pomelo, que le llaman toronja. También hay estudios con el plátano o banano, que le dicen aquí, plátano de seda, y así, con la naranja, con los frutos cítricos en general, tendían a destruir este citocromo. Entonces empezaron a sugerir que con ciertos medicamentos tuviéramos cuidado. Por ejemplo, estas son las posibilidades que se pueden presentar. Si yo estoy consumiendo suplementos de vitamina C, comer una naranja no me hace mal, pero si me voy a tomar un vaso de zumo de naranja, podría hacerlo. Si estoy tomando suplementos de vitamina C, podría generarme un efecto de aumentar la biodisponibilidad. Miren ustedes, si yo estoy consumiendo felodipino y a la vez suplementos de vitamina C, la destrucción del citocromo 3 a 4 puede hacer que la biodisponibilidad del felodipino aumente. Por lo tanto, el efecto riesgoso, ustedes ven al lado derecho, es hipotensión o taquicardia. Y así vienen con la lista que está ahí de todos los problemas que se pueden producir solamente por no detectarlo. Ahora, si el paciente llega a ustedes a la consulta, obviamente no le van a decir, ¿sabes qué? No, vamos a analizar, no puedes tomar felodipino, vas a tomar isoldipino. Eso no nos compete a nosotros. Pero sí, ¿qué cosa nos compete? Separar los suplementos de vitamina C, al menos por un tiempo, o reducir la dosis que está consumiendo la persona, controlar el consumo de uva de la persona. Eso es lo que nos compete a nosotros desde la parte de nutrición. Y finalmente, de esta parte, la excreción, los medicamentos se pueden excretar. Se excretan principalmente por la orina, y depende mucho del pH de la orina para que haya una mayor o menor excreción de medicamentos. Hay medicamentos que, si el medicamento es ácido y el pH del medio es alcalino, se elimina más. Lo opuesto, si el medicamento es alcalino y el pH del entorno es ácido, se elimina más. Y aquí ustedes tienen algunos algunos medicamentos que son ácidos o otros que son alcalinos. ¿Qué alimentos acidifican la orina? Acidifican la orina los derivados de la leche, no la leche, los derivados, queso y yogur. Acidifican la orina el consumo de carnes rojas y de proteínas de origen animal en general. Mientras que lo que alcaliniza son frutas, verduras, cereales. En el caso de las frutas y verduras, la naranja, comer una naranja, aunque en la boca la sintamos ácida, su efecto a nivel de la sangre es al revés, es de alcalinización. ¿Por qué? Porque en la naranja no estamos tomando vitamina C pura, estamos tomando otras sales, potasio, sodio, y eso en el cuerpo tiene el efecto de alcalinizar más que acidificar. Las interacciones de clase 2. Las interacciones de clase 2 son de dos tipos. O hay antagonismo, que es, por ejemplo, tomo captopril para bajar la presión y a la vez tomo café cargado que sube la presión. Ahí hay antagonismo. ¿Okay? Sinergismo es que me están dando furosemida, que es diurético. En el Perú tenemos el maíz morado, no sé si acá en Ecuador existe. ¿Sí? Se ha hecho en San Marcos, se ha hecho una investigación. Ese maíz que es de color morado se hace hervir y el líquido tiene unos flavonoides que estimulan la diuresis. Se ha demostrado en la Universidad de Investigación que el agua es el líquido donde se hace hervir el maíz morado, tiene capacidad diurética. Entonces, si yo estoy tomando un diurético medicamentoso, más un diurético natural, o mejor dicho, un hipotensor, quiero bajar la presión y además estoy tomando un diurético fuerte, que es natural,
Ustedes saben que cuando la persona orina, baja el volumen plasmático y baja la presión. Entonces estaría tomando dos hipotensores sin querer. Podría haber una sinergia, aumentar el efecto. No digo que sea malo, probablemente la persona podría incluso, no se sabe eso hay que revisarlo, como está escrito, podría necesitar menos dosis del medicamento para regular su presión arterial, asociado con una de estas infusiones. Y aquí estoy poniendo algunos ejemplos de sinergismo, o sea, cosas que se hacen juntas y pueden mejorar el efecto. Consumo de fibra. El apio tiene unos compuestos que se llama lisina, que actúa como anticoagulante, actúa como antiséptico. Es más, se han hecho estudios en los cuales administrar 2 nutrientes de ajo diario después de 3 meses se ha mejorado significativamente. Tiene un efecto anticoagulante tan potente como el de un medicamento. Un efecto de reducción del colesterol que puede ir entre el 20 y 60% de la reducción del LDL consumiendo un ajo entero diariamente. Estudios hechos hace ya 10 años donde se puede demostrar esto. Finalmente tenemos la linasa, el ginseng, la ginkgo biloba, y los efectos que ustedes pueden ver. La ginkgo biloba ayuda mucho a mejorar la irrigación a nivel cerebral, con estudios de por medio. Si la persona está tomando algún mejorador de la irrigación a nivel cerebral, también puede haber sinergia, y así como las personas se desmayan cuando hay mala irrigación, también se pueden desmayar cuando hay demasiada irrigación, porque aumenta la presión intracraneana y tampoco es bueno. Entonces, estos ejemplos que les estoy poniendo son importantes para que ustedes tomen en cuenta la interacción y empiecen a aplicarla con sus pacientes. Obviamente hay que estudiar, la nutrición nos está poniendo retos a los nutricionistas cada vez mayores, y el mayor reto es que tenemos que estar en capacitación permanente y constante. Tenemos aquí otros ejemplos: té verde, soya. El té verde se está estudiando muchísimo en diferentes aspectos. Ustedes tienen ahí las interacciones. Hace un momento hablamos del efecto de estas sustancias presentes en el té que pueden incrementar o disminuir los citocromos. En todos los casos estamos hablando de sinergismo. Es verdad que les he puesto ejemplos de cosas que están demostradas, que hay infinidad de cosas que están en el terreno del charlatán, que no tienen ningún tipo de demostración. La lista de productos funcionales es inmensa. El problema está que de lo que existe, probablemente solamente el 10% haya tenido algún tipo de validación científica para poder promoverlo de manera abierta. Y para terminar, las dos primeras interacciones que les he mencionado son desde el punto de vista del medicamento, del nutriente hacia el medicamento. En esta tercera es del medicamento hacia el estado nutricional de la persona. Entonces, por ejemplo, existen medicamentos que pueden reducir el apetito o aumentar el apetito. Si yo estoy con una persona que quiere bajar de peso y hago todas las dietas del mundo y no he tomado en cuenta que está consumiendo un medicamento que es inductor del apetito, nunca voy a tener éxito. Y eso simplemente porque sucedió, porque no hice la revisión apropiada de interacción fármaco-nutriente. Y es sumamente importante hacer eso. Por ejemplo, los corticoides, cuando se administran de manera sistémica, o sea, en pastillas, en ampollas o en jarabe, los corticoides tienden a generar proteólisis muscular, y sobre todo en las extremidades. El consumo alto de corticoides tiende a generar proteólisis muscular. Y si yo no, ¿cuál sería mi trabajo nutricional? Si sé que la persona está tomando corticoides, mejorar el aporte de proteína de buena calidad. Y además, estimularlo a que haga actividad física. ¿Por qué? Porque si no lo estimulo a eso, no solamente voy a perder las extremidades, sino que esa energía que se está liberando se termina acumulando en el tronco. Y eso es un problema que después va a ser muy difícil que lo pueda manejar. Tenemos fármacos que alteran el gusto. Hace un momento les decía, ¿no? La persona dice, ¿sabe qué? Todo me sabe a sal, todo me sabe a lata, todo me sabe desabrido, y es por efecto del medicamento, pero no hemos tomado en cuenta eso porque en la evaluación no supimos detectarlo apropiadamente. Hay medicamentos que secan la boca.
Usted dirá, bueno, pero ¿qué importa que se seque la boca? A una persona se le seca la boca, pasan cosas tan simples como que empieza a toser. Muchos de los ponentes seguramente habrán escuchado, después de un rato de estar hablando, es porque se seca la garganta. Otra cosa, en los adultos mayores, las prótesis dentales se caen cuando la boca está seca. Deglutir es un problema. Por eso que los adultos mayores quieren agua siempre o líquido con su comida, no porque sea un capricho, sino que eso los ayuda a deglutir mejor, porque por efecto de la edad, los adultos mayores producen menos saliva. Ahora imagínense que además este adulto mayor que produce menos saliva está consumiendo estos medicamentos. Los adultos mayores normalmente consumen antihipertensivos, parte de su historia natural. A veces muchos de ellos consumen sedantes para dormir, ansiolíticos, y estos dos producen serotonina como efecto secundario indeseable. Entonces hay que tomar en cuenta eso cuando haga la evaluación para poder hacer un tratamiento apropiado. Hay medicamentos que pueden producir reflujo, o sea, reducen un poco la tensión del esfínter esofágico y va a haber reflujo. Hay que tomar en cuenta eso para poder tomar una decisión de tratamiento. Por ejemplo, si la persona está consumiendo sus medicamentos, no le voy a dar comidas que estén cargadas en grasa, porque la grasa abre más el esfínter. No voy a utilizar proteína que tarde mucho en ser digerida, porque va a estar mucho tiempo en el estómago. Entonces, quito las carnes rojas, porque el colágeno hace que se digiera muy lentamente, y le pongo pescado, le pongo pollo que se digiere con mucha más facilidad, o clara de huevo, que prácticamente la mastico y sale, o leche, que tiene proteína líquida, y se va a traspasar el estómago con mucha facilidad. Hay medicamentos que hacen que el vaciamiento gástrico sea muy lento. No puedo contribuir igualmente con alimentos que hagan que ese vaciamiento sea más lento. Al contrario, tendría que darle fibra insoluble que estimula el vaciamiento del estómago. Tenemos esta lista, por ejemplo, última, es parte de lo que es la farmacología antineoplásica de quimioterapia. Miren, ¿qué pasa si yo estoy con un paciente en una unidad de oncología y está consumiendo cisplatino? El cisplatino tiene una probabilidad de producir vómitos del 90%. Y si yo no lo tomé en cuenta, voy a estar rompiéndome la cabeza para ver cosas, cuando esto solamente se maneja como otro medicamento que ayuda a reducir las náuseas. Y eso se puede conversar en la visita interdisciplinaria. Cosas muy diferentes que la persona esté consumiendo Cristina, que es un medicamento que casi no produce náuseas. Entonces, es importante que ustedes conozcan, porque el conocimiento ayuda, sobre todo en la parte de nutrición, a perder el miedo a decir las cosas. El conocimiento te ubica dentro del equipo interdisciplinario y te permite decir las cosas con toda la propiedad que deberías. Hay medicamentos que pueden producir diarrea. Los antibióticos, la mayor parte de ellos, tienen como efecto secundario indeseable producir diarrea. ¿Pero por qué producen diarrea? Porque tienen un efecto sobre la microbiota. ¿Cuál debería ser nuestra actitud? Proporcionales probióticos, proporcionales prebióticos, para ayudar a que esa microbiota se pueda recuperar después del consumo de estos antibióticos. Hay medicamentos que producen constipación, también hay que tomar medidas desde el punto de vista nutricional para combatir esta constipación. Y finalmente, estos medicamentos que ustedes ven allí tienen al costado todos los nutrientes que pueden verse afectados en su absorción, sea que sean consumidos a la vez o que sean consumidos en distintos momentos. Por eso hay que estudiar y revisar. Muy bien, yo quiero invitarlos, después de agradecer a la organización, esto para tomar fotos a algunas de las referencias que ustedes pueden realizar. Hay muchas más, como les dije, es un resumen del libro, no es toda la información. Pero para que ustedes puedan revisar algo más de detalle, yo los invito a que busquen esta página en Facebook, en internet. Nosotros tenemos una serie de actividades gratuitas, ustedes pueden participar, están abiertas libremente. Lo que nosotros estamos tratando de hacer con el instituto es contribuir a que las capacidades técnicas del nutricionista se fortalezcan y poder mejorar el posicionamiento en los equipos interdisciplinarios, lo cual no significa que el nutricionista tenga que estarse peleando con todo el equipo.
es una mala práctica estar peleando con el médico, con la enfermera, de ninguna manera. Todos somos un equipo y lo único que necesitamos es nosotros ocupar el espacio que nos corresponde. He tratado de hacer ejercicios y ejemplos donde el espacio que nos compete esté bien delimitado. No estamos yendo más ni estamos pidiendo menos, es lo justo y lo necesario. Y por eso la nutrición es tan satisfactoria y es una carrera tan hermosa. Yo solo soy nutricionista. Quise empezar diciendo, el doctorado es una cuestión académica posterior. No tengo otra profesión. Fui nutricionista, soy nutricionista, vivo siendo nutricionista y espero yo que esto pueda motivar a los colegas que se encuentran el día de hoy. Muchas gracias.